un pedacito del cielo aquí sobre la tierra. Y la verdad es que para mí es una gran bendición poder siempre compartir con nuestros hermanos de aquí de la iglesia Renace Sobrenatural Valle de Bravo. Les mando un saludo también a la iglesia Renace de Toluca y a nuestros hermanos de Tepeji del Río. El día de hoy, bueno, voy a compartir un tema, más que una prédica, es una enseñanza que ya tenía algún tiempo que había estado preparando. Y bueno, el día de hoy se me permite poder, gracias a Dios, compartir esta palabra que espero que sea de gran bendición y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. La palabra de Dios muchas veces puede cumplir el propósito de bálsamo, a lo mejor también como de ese martillo que quebranta, pero también es enseñanza para nuestra vida, para poder conocer más acerca de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, el día de hoy quiero compartirles acerca del sacerdocio, pero vamos a orar para iniciar. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de edificación para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, y que cumpla el propósito, Señor, por el cual va a ser enviada, Padre. Que sea como una columna, Señor, que en el momento que sea necesario nos pueda ayudar a soportar lo que venga, Padre. Y te damos gracias por tanto amor, Señor, por tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Cuando comúnmente escuchamos la palabra sacerdote, ¿qué es lo que se viene a nuestra mente? ¿Qué pensamos? Sinceramente, muchas veces pensamos en un hombre con una sotana, ¿verdad? En la iglesia tradicional, en el sacerdote de la iglesia católica, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que tú y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos allá a Primera de Pedro. Hoy vamos a dar un paseo por la Biblia. Es que espero que la traiga. Si trae su libreta, le pido que ahí vaya apuntando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tengan, digan amén. Ya lo tenemos. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate el gran honor que Dios nos da, ¿verdad? Un honor de ser llamados reyes y sacerdotes. Pero mira, esta era una promesa que ya se le había dado al pueblo de Israel muchos años antes. Muchos años antes de haber dado esta promesa a la iglesia, ya se le había dado al pueblo de Israel. Mira, acompáñame ahí a Éxodo 19:6. Les digo que vamos a dar un paseo por la Biblia. Cuando se trata de un estudio es necesario utilizar varios versículos en los cuales estudiar y poder sustentar lo que vamos a hablar. Amén. Éxodo 19:6 dice así, hablando el Señor al pueblo de Israel: y vosotros me seréis un reino ¿de qué? ¿Sí ya lo tienen? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una promesa que se le había dado al pueblo de Israel muchísimos años antes de que se le diera a la iglesia, ¿verdad? Ahora debemos entender que el sacerdocio es instituido ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Surge ante la necesidad de el hombre acercarse a Dios y poder presentar algo ante Dios y poder ser la voz del pueblo ante Dios. A diferencia de los profetas, el profeta es la voz de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos en eso? Hebreos 9:22. Acompáñame ahí a Hebreos 9:22, por favor. ¿Ya lo tenemos? Fíjate lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado. ¿Cómo? Según la ley, ¿cómo? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión
de los pecados. En el antiguo pacto, la forma en que se hacía remisión de los pecados era por medio de la sangre, ¿verdad? Del animal. El animal era el que tomaba el lugar de la persona, y la persona tenía que colocar sus manos sobre el animal y confesaba el pecado sobre el animal, ¿cierto? ¿Sí recordamos eso? ¿Sí lo habíamos estudiado alguna vez? Confesaba su pecado sobre el animal, y el animal se le transmitía el pecado y en ese momento moría, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado por qué el animal? ¿Por qué animales? Fíjate, el animal no tiene conciencia de pecado. El animal no peca. Entonces por eso el animal tomaba el lugar del hombre, que el hombre sí era pecador. Por eso sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han visto a algún animal pecando conscientemente? No tiene conciencia de pecado el animal, ¿verdad? Fíjate, vamos a hablar de tipos de sacerdocio. Por eso les digo que vamos a ver y hablar mucho de la Biblia. Vamos a hablar del sacerdocio de los primogénitos. ¿Habían escuchado hablar del sacerdocio de los primogénitos? ¿No? ¿Qué es un primogénito? Bueno, primogénito es el derecho que se le da al primer hijo de haber nacido primero. Y tiene un derecho que Dios le da al primogénito. Deuteronomio 21:15. ¿Ya lo tenemos? ¿Por qué cobra tanta importancia esto de la primogenitura? ¿Recuerdan lo que pasó con Esaú y con Jacob? Dice la Biblia que desde el vientre ellos ya se peleaban el derecho de la primogenitura. Fíjate por qué. Deuteronomio 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué pasaba con el primogénito? ¿Cuál era ese derecho que recibía, o ese beneficio de ser primogénito? Recibía doble herencia. Es decir, si había dos hijos y el padre iba a heredar a sus hijos, le daba la doble porción al primogénito, y al otro le daba solamente una parte. Ese era el derecho de la primogenitura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Éxodo 34:19. Fíjate lo que dice el Señor. ¿Ya lo tenemos? Dice, todo primer nacido de quién es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. El 20 dice, pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, ¿de quién es el primogénito que nace primero? Tanto de animal como de hijos. ¿Y qué se tenía que hacer con el hijo primogénito? Se tenía que pagar un rescate. Es decir, el hijo primogénito, si tú lo querías conservar, tú lo querías educar, tenías que redimirlo. Si querías conservarlo, tenías que pagar un rescate por ese hijo primogénito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? No les pertenecía a los papás, no le pertenecía a Dios. Fíjate lo que dice, el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por esto. Vamos ahí a Lucas 21, Lucas 2. Y ahorita te voy a decir por qué es importante esto acerca de la primogenitura. Lucas 2, versículo 21 al 24. El mismo Señor Jesús cumpliendo la ley, cumpliendo lo que el Señor había establecido. Lucas 2,
capítulo 2, versículo 21. ¿Ya lo tenemos? Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? El cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cuántos eran los días de la purificación? La ley decía que para que hubiera un tiempo de purificación para la mujer tenían que pasar 33 días. ¿Sí? Los 33 días. Se cumplían los 7 días cuando se daba a luz. Al octavo día se circuncidaba al niño, porque normalmente al octavo día se deja de irrigar sangre hacia el pene. Esa es una cuestión científica, y por eso es que cortaban el prepucio y no había sangre de por medio en ese momento. Por eso es que a los 8 días es que se llevaba a cabo la circuncisión. Y dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿un par de qué? Un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, la familia de Jesús era muy humilde, era pobre, porque los par de tórtolas o palominos era de lo más... digamos, más pobre que se podía ofrecer en pago por el hijo primogénito. Entonces aquí vemos como el Señor Jesús, los papás del Señor Jesús mismos ofrecen el pago para poder conservar al niño, al primogénito, ¿sale? Entonces aquí se derriba todo argumento de la iglesia tradicional, la iglesia católica, que dicen que María siempre fue virgen. Después de Jesús ya no tuvo más hijos. Se dice que fue el hijo primogénito. Y es más, la Biblia dice que sus mismos hermanos estaban con María, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mismo que María tuvo hijos. Entonces ahí se echa por tierra todo argumento de la iglesia tradicional católica que dice que María siempre fue virgen. Amén. Pero ¿desde cuándo Dios reclama a los primogénitos como suyos? ¿Cuándo creen que Dios reclama a los primogénitos como suyos? ¿Recuerdan aquella historia del pueblo de Israel en Egipto? ¿Recuerdan cómo habían caído ya 9 plagas sobre el pueblo de Egipto? ¿Y cuál fue la 10ª? ¿Recuerdan cuál fue la 10ª plaga? El ángel de la muerte pasando por sobre Egipto y matando todo primogénito del pueblo egipcio, ¿verdad? ¿Sí? Ahora debemos entender el contexto histórico de por qué a los primogénitos. Recordemos que el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, y dentro de su idolatría creía que el hijo primogénito eran dioses, y ellos les adoraban. Los mismos pueblos de Egipcio adoraban a sus hijos primogénitos como si fueran dioses. Por eso el Señor dice en Éxodo 12:12, acompáñame ahí, Éxodo 12:12. ¿Ya lo tenemos? Dice Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, está hablando de los dioses del pueblo de Egipcio, cómo va a ejecutar juicio el Señor sobre cada uno de ellos. Te vuelvo a repetir, ellos consideraban a los primogénitos como sus dioses. ¿Sale? Te voy a poner otra vez en contexto. Acompáñame ya a Génesis 46:33. Fíjate, el pueblo egipcio, el 14 de Nisán, era el tiempo en que adoraban a los primogénitos. Era el tiempo en que en el cielo se formaba la constelación de Aries, que después los griegos dieron ese nombre de Aries a esta figura de Nisán. El mes de Nisán se ejemplifica con una cabra, ¿verdad? Igual que Aries. ¿Quiénes son del signo de Aries? Ah, ¿verdad? Así los agarro.
Génesis 46:33. ¿Ya lo tienen? José, hablando a sus hermanos, les dice: y cuando Faraón os llamara y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación. Por eso ellos decían: ¿cómo es posible que un dios pueda ser pastoreado por un hombre cuando debería de ser al revés? El hombre tendría que ser pastoreado por él, ¿verdad? Ellos pensaban que la cabra era el dios de los hombres, por eso para ellos era abominación, ¿sale? Por eso Dios, a diferencia del pueblo de Egipto que mataba a sus primogénitos o los consideraban dioses, Dios lo que hace con los primogénitos es pedir un rescate para redimirlos, ¿sale? Dice el contexto histórico, eso no está en la Biblia, pero se los voy a comentar en un estudio que estuve ahí desarrollando. Dice que los primogénitos de Egipcio, cuando Dios habla y dice que liberen al pueblo de Israel, y que si no va a matar a los primogénitos, dice que la gente de Egipto mandó a sus hijos muy lejos, porque no querían que cuando Dios daba la advertencia, luego sucedía, no daba un tiempo para que el faraón se arrepintiera y pudiera liberar al pueblo de Israel, ¿sale? Pero dice que muchos mandaron a sus hijos lejos, y hasta aún allá lejos a donde fueron, les llegó el ángel de la muerte, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que destapó el pecado, porque dice ese hecho histórico que en una misma casa murieron muchos hijos. ¿Y cómo iba a ser posible que murieran muchos hijos? ¿No? Si se supone que solamente era sobre los primogénitos. ¿Recuerdan la historia de la esposa de Potifar? ¿Qué hizo la esposa de Potifar? ¿Recuerdan? Quiso seducir a José, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería traer un primogénito de José y que fuera convertido dioses. Para las mujeres egipcias era algo especial poder traer varios dioses a la tierra. Entonces lo que buscaban ellas era traer dioses a la tierra, y entonces Dios descubre el pecado del pueblo egipcio y mueren en una sola casa muchos hijos, muchos hijos que ellos consideraban a lo mejor de un solo padre, y resulta que había de diferentes hombres, ¿sí? ¿Sí sabíamos ya eso? Ahora, la primogenitura tiene un significado espiritual demasiado grande. Acompáñame ya a Génesis 25. Génesis 25 al 27. Capítulo 25, versículo 27. Todos conocemos esta historia. ¿Ya lo tenemos? Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú su ¿qué? Menospreció su primogenitura. ¿Qué dio paso a esto? Jacob, ¿qué se convirtió tiempo después? Jacob se vuelve eventualmente en la sucesión del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado tal vez si Esaú hubiera conservado su primogenitura? No, ¿verdad?
quién sabe qué hubiera pasado. Pero Esaú despreció su primogenitura. Ahora, ¿cuándo termina el sacerdocio de los primogénitos? El sacerdocio de los primogénitos termina y da lugar a un sacerdocio que se llama sacerdocio levítico. ¿Sí? ¿Recuerdan aquella historia cuando dice que Moisés sube a la montaña y el pueblo de Israel está haciendo un becerro de oro y lo está adorando? Y baja Moisés y dice que está viendo cómo están adorando. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Se enoja, ¿verdad? Y dice, ¿quién por Dios? ¿Y quiénes fueron los únicos que levantaron la mano? El pueblo levita, ¿no? Los levitas son los que levantan la mano y ellos son los que matan a todos los que habían hecho ahí sacrificio por el becerro de oro, ¿verdad? Eso es lo que da lugar al sacerdocio según el orden de Aarón. Vamos a puntualizar en algunos puntos ahí, no voy a hablar acerca ni de las vestiduras del sacerdote, no voy a hablar de los utensilios del sacerdote, pero sí me gustaría hablar acerca de unos puntos, acerca de cómo era consagrado el sacerdote. Acompáñame a versículo, Éxodo, Levítico 29:4, por favor. No, perdón. Deuteronomio 29:4. Discúlpame, se me borró aquí. Es Éxodo 29:4. No, Éxodo 29:4. Éxodo 29:4. Todo el capítulo 29 habla acerca de la consagración del sacerdote, pero aquí quiero puntualizar en esto. Dice Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Fíjate cómo tiene eso una trascendencia, una cuestión espiritual que llega hasta el pueblo cristiano. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano cuando se acerca al evangelio? ¿Qué es de las primeras cosas? ¿Sí qué? Se bautiza, ¿verdad? Se purifica. ¿Sí? De las primeras cosas que hace reconocer el cristiano a su Señor, ¿verdad? Y que empieza a caminar en los caminos de Dios. ¿Sí? Acompáñame ahí, adelantito a 29:19 del mismo Éxodo. Dice, tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás ¿sobre qué? De Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. ¿Y rociarás con qué? Con la sangre sobre el altar de alrededor. ¿Por qué colocarás sangre sobre el lóbulo derecho? ¿Han visto cuando se hace la presentación de uno de los niños en la iglesia? ¿En qué lugares se coloca el aceite? Lóbulo. ¿En dónde más? En el dedo y en el pie, ¿verdad? Vamos a ver por qué se hace esto. ¿Por qué en el lóbulo derecho? Acompáñame a Job. (33) Voy a tratar de ir un poquito rápido para que podamos terminar. 33:14. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala ¿qué? Su consejo. Entonces, ¿por qué es necesario que se consagre el oído? Porque es necesario, ¿verdad? Que el sacerdote atienda la voz de Dios. El Señor tiene que
activar ese oído espiritual del sacerdote. Muchas veces nuestras intenciones, o estamos llenos de buenas intenciones, ya queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, pero tal vez no es lo que Dios ha mandado hacer. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios habla, ¿cierto? ¿Sí o no? Isaías 30:21. ¿Ya lo tenemos? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Tus oídos lo escucharán detrás de ti, una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando Dios habla y le da instrucciones precisas a los sacerdotes, ¿qué era lo que pasaba si el sacerdote no atendía lo que Dios le pedía que hiciera? ¿Qué pasaba con el sacerdote? Moría, ¿verdad? Moría. Entonces, ¿era importante o es importante atender a la voz de Dios? El sacerdote moría. Nosotros, si no atendemos a la voz de Dios, ¿qué puede pasar con nosotros? Morimos espiritualmente, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que impide que no podamos escuchar la voz de Dios? 1, el pecado. 2, la rebelión. Y 3, muchas veces lo que más pasa es ¿cómo llamarle que no se escuche tan feo? Digamos, el berrinche, que muchas veces cuando se hace berrinche estamos más enojados, tal vez nos volvemos groseros y lo que menos hacemos es atender el consejo o la voz de Dios, ¿verdad? ¿No les ha pasado alguna vez? Ahora también debemos entender que hay silencios de Dios. A veces Dios no habla. En el proceso del caminar, el cristiano tiene que aprender muchas de las cosas y llega el momento que tenemos que ponerlas por obras. Y Dios se vuelve como ese maestro en la hora del examen, ¿verdad? Que no habla, solamente está viendo para ver que pongamos por obra lo que hemos aprendido, ¿no? A veces creemos que Dios ya no nos escucha, creemos que Dios ya no nos atiende, pero muchas veces es Dios esperando a ver cómo es que actuamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? El segundo, ¿dónde quedamos que se colocaba la sangre? Pulgar derecho, ¿verdad? Acompáñeme ahí a Job 17:9. Espero que estén anotando estos versículos. Y si no, quiere decir que tienen muy buena memoria. Dice, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza, ¿verdad? Acompáñame ahí, ya si ya apuntaron ese, acompáñame por favor a Salmos 24. 24:3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y puro de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mano ejecuta lo que hay en el corazón. Dice la Biblia que levantemos manos santas sin ira ni qué, ni contienda, ¿verdad? Por eso es necesario. La mano ejecuta lo que hay en el corazón. Lo que debe de ejecutar son acciones justas. ¿El tercer lugar dónde era? ¿Dónde se colocaba? Acompáñame ahí a Hebreos 12:12. ¿Ya lo tenemos? Dice Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Y hacer qué? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Dónde deben estar nuestros pies? En Cristo, ¿verdad? En sendas. ¿Sí? Romanos 10:15. ¿Mandé? Andamos de aquí para allá. Por si no habían leído su Biblia en toda la semana,
Hoy la vamos a leer. Amén. Dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anunciáis la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas, ¿verdad? Entonces nuestros pies para eso nos sirven, para estar en las sendas de Dios. Amén. Fíjate, por último, de esto del sacerdocio levítico. Para ser sacerdote se requerían de algunos requisitos. Acompáñame ahí al Levítico 21. 21:17. Mira, créeme que es un tema que normalmente muchas veces no se habla acerca del sacerdocio, pero créeme que es importante conocer acerca de todo esto. Y vamos a llegar al por qué es importante conocer de todo esto. ¿Listo? 21:17 dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón, ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de las descendencias del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer ¿qué? Las ofrendas encendidas para Jehová. O sea, para ser sacerdote se tenía que tener una condición física y sin defecto. Buena condición física y sin defecto, según lo que dice la Biblia, lo que enseña. ¿Sí? Fíjate, esos son los requisitos. Claro, claro. 1 Samuel 3. Otro de los requisitos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Dice así. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, el sacerdote tenía que tener buenas condiciones morales. ¿Vale? Y había una tercera requisito que hablaba acerca del matrimonio del sacerdote. Levítico 21. (13) 21:13. Dice, tomar por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. ¿Vale? Todos esos eran los requisitos que tenía que tener el sacerdote. ¿Eran muchos requisitos? Difíciles, ¿verdad? Pero estos eran requisitos según el orden de Aarón. La función del sacerdote en aquel tiempo era preparar los sacrificios, ya fueran diarios, semanales, mensuales, preparar las fiestas, preparar y cuidar los utensilios del templo, cuidar el templo. Ellos tocaban la trompeta cuando había guerra. O sea, tenían múltiples funciones los sacerdotes, ¿verdad? El capítulo de Levítico 16 habla acerca de todo esto, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero si usted lo quiere leer, puede apuntarlo. Y aquí vamos a llegar a un sacerdocio ya no terrenal, sino un sacerdocio, un sacerdocio sublime, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio en el cual tú y yo ya somos integrados. Amén. El sacerdocio levítico da fin para pasar a este sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de ¿quién? De Melquisedec, ¿verdad? Fíjate, ¿en qué momento termina el sacerdocio levítico y da paso al sacerdocio de Melquisedec? Acompáñame ahí a Mateo 26. (26:59).
¿Ya lo tenemos? Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Y qué? Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, ¿quién? Le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote? El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Fíjate esta cuestión, aquí es donde termina y da cambio el sacerdocio levítico y da lugar al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Fíjate lo que hace el sacerdote. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote? Rasga sus vestiduras. Según la ley, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras, eran santas. Y lo que pasaba si el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras era condenado a muerte. Irónico, ¿verdad? Porque él rasga sus vestiduras incumpliendo la ley que tanto él defendía, y él tenía que haber sido castigado con muerte, y sin embargo al que castigan de muerte, ¿a quién es? A Jesús, ¿verdad? Cuando él no hizo nada, ¿cierto? Pero este rasgar de sus vestiduras, que tal vez él inconscientemente está rompiendo, que está rasgando, da lugar a que termina ese sacerdocio terrenal para dar lugar a un sacerdocio celestial. Amén. ¿Quién fue el Melquisedec? Bueno, pues muchas veces se ha especulado y se ha hablado acerca de quién ha sido Melquisedec. Algunos dicen que fue un personaje que solamente se menciona en el Antiguo Testamento y en Hebreo se vuelve a mencionar. Muchos no dan referencia, pero nosotros, y yo creo, hablo esto tal vez a nombre de muchos de mis hermanos, estamos convencidos de que Melquisedec, ¿quién es? Señor Jesús, ¿verdad? Eso es a lo que se le llama una teofanía, una aparición de nuestro Señor Jesús preencarnada antes del nacimiento de María. ¿Sí? Fíjate, muchos han puesto en tela de juicio y han dudado acerca de que Melquisedec era la preencarnación del mismo Señor Jesús. Pero como dice el Señor Jesús, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú quién dices que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, ¿verdad? Ese tipo de revelación no la da la carne ni la da la sangre, ¿verdad? ¿Quién la da? El Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros estamos convencidos por el Espíritu que Melquisedec era Cristo. ¿Sí? Acompáñame ahí a Génesis 14, 17. Dice Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, a Valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Con qué salió Melquisedec a recibir a Abraham? Pan y vino, ¿verdad? Pan y vino, que es un símbolo del nuevo pacto, el pan y el vino. ¿Sí? ¿Por qué decimos que Melquisedec es el Señor Jesucristo? Acompáñame ahí a Hebreos 7, por favor.
7:1. ¿Ya lo tenemos? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente ¿qué? ¿A quién más se le llamaba rey de justicia? Al Señor Jesús, ¿verdad? Y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién es nuestro rey de paz? ¿Quién es el príncipe de paz? El Señor Jesús, ¿sí, no? ¿Sí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante a quién? Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Fíjate, no solamente en Hebreos ya se habla de Melquisedec. El mismo rey David ya había profetizado acerca de Melquisedec. Acompáñame ahí, Salmo 110. Versículo 1. Dice, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Tú eres qué? Según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Fíjate cómo el rey David, ya llevado por el Espíritu, había profetizado acerca del Señor Jesús, según el orden de Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el Señor Jesús mismo interpretó esta palabra y le dio una enseñanza a los fariseos en aquel tiempo cuando hablaba con ellos. Fíjate, Mateo 22. $22:41. No pierdas de vista Salmo 110. ¿Sale? Lo que acabamos de leer. Aquí es la interpretación que el Señor Jesús da acerca de este salmo. ¿Ya lo tenemos? Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de quién? Él les dijo, pues como David en el Espíritu les llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie pudo ¿qué? Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, el Señor Jesús les dio una cátedra a todos los maestros de la ley, a todos los que desean conocer, les dio una enseñanza clara de quién era Él. ¿Sí? Pero ¿por qué era necesario un nuevo sacerdocio? ¿Por qué no seguir con el mismo sacerdocio terrenal levítico, un sacerdocio según el orden de Melquisedec? Siempre ofrecer sacrificios, ¿verdad? Fíjate, Hebreos 10:12. Como bien dice la pastora, en el sacerdocio según el orden de Aarón, constantemente se tenía que estar ofreciendo sacrificios por el perdón de los pecados, y con el sacerdocio según el orden de Melquisedec ya no es así. Fíjate lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, ya no más sacrificios. ¿Sale?
Hebreos 7:11, allá atrásito, regrésate tantito. ¿Ya lo tienes? ¿Ya estás allá atrásito? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, cambia un sacerdocio imperfecto por un sacerdocio perfecto. Un solo sacrificio y no más. El sacerdocio de Dios es hablando y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que un día vamos a ver a nuestro sumo sacerdote, el cual gobierna y ministra a la diestra del Padre. Amén. Así es que, hermanos, yo les invito a que podamos seguir ejerciendo nuestro sacerdocio, que no lo despreciemos, que no hagamos como Esaú, que despreció su primogenitura, que despreció y que desechó ese derecho que tenía. Tú y yo, tal vez sin merecerlo, hemos recibido ese honor por parte de Dios de ser llamados reyes y sacerdotes. Amén. Gloria a Dios. Pues esta es la palabra del día de hoy.
Espero que haya sido de gran bendición. Espero que hayan anotado, que hayan constatado y que tengan también a bien poder estudiar y seguir enriqueciendo todo esto y poder conociendo de nuestro Señor. No solamente de la manera que lo conocemos, sino ir a más, ir conociéndolo de las diferentes maneras en que nos lo muestra su palabra. Amén. Gracias a Dios.